Una relación concomitante se presenta cuando algo acompaña a otra cosa, circunstancia que da pie para plantearse qué tipo de relación debería existir entre el comportamiento ético de las organizaciones empresariales y el éxito económico de los negocios. Como ya mencionamos en el episodio anterior, cuando desarrollamos el tópico de la ética como eje temático, este es un asunto de difícil medición, intangible, y al tratarse en el ámbito empresarial, el mismo tiene muchas aristas, entre las cuales podrían destacarse el liderazgo organizacional, la responsabilidad social empresarial y la efectividad en la gestión de las empresas. De seguida, nuestra exposición sobre el tópico ética y negocio, elementos concomitantes. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 17. Ética y negocios en las empresas. Entrega 2 de 4. La cual se identificará bajo el título de Ética y negocios. Elementos concomitantes. Este episodio es la continuación al previo que se desarrolló en relación a la ética como eje temático. Ahora bien, cabría preguntarse lo relativo a ética y negocio, elementos concomitantes. ¿Qué se entiende cuando algo es concomitante? De acuerdo a la definición del diccionario en la Real Academia Española, concomitante es aquello que aparece o actúa conjuntamente con otra cosa. Y dicho aquí, la relación que se establece entre la ética y las empresas. Tal cual como señalamos en las líneas de presentación introductoria de esta entrega, una relación concomitante se presenta cuando algo acompaña a otra cosa, tal cual como hemos señalado. Circunstancia que da pie a plantearse qué tipo de relación debería existir entre el comportamiento ético de las organizaciones empresariales y el éxito económico de los negocios. Entonces, ¿cuál es la vinculación precisamente entre negocios y ética, entre ética y negocios? La consideración indicada ocasiona proponer ciertamente qué tipo de vinculación puede y debe existir entre el proceder ético de las organizaciones empresariales, reflejo por supuesto de las personas que las conforman a la entidad, y los resultados económicos de los negocios en particular. Y a tales efectos, habría que tratar de identificar los asuntos
a lo que las empresas deben dar la mayor importancia, lo cual se podría conceptualizar dentro de la categoría de valores empresariales. Ya habíamos mencionado en el episodio anterior que la ética y la ética en los negocios específicamente era algo difícil de tangibilizar, algo difícil de poder medir. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un acercamiento con esta categoría definida como tal de valores empresariales. Pero obviamente que la misma podría ser una categoría muy amplia, con diversos tópicos, por lo que a efectos de nuestro análisis, con la intención de acotarla para el caso en estudio, entonces se subcategorizará en tres aspectos principales. Vamos a decir que son las subcategorías de la categoría principal, que es valores empresariales. Esas tres subcategorías que hemos seleccionado para nuestro análisis es el liderazgo, la responsabilidad social empresarial y la efectividad de las empresas en los negocios. Iniciemos entonces con la primera subcategoría identificada, la del liderazgo. De todas las funciones de las organizaciones, el liderazgo quizás ha sido de las más estudiadas, pero la que menos se comprende. Podría entenderse al liderazgo como el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o proceder de las personas o en un equipo de trabajo determinado, haciendo que este grupo actúe con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Asimismo, por otra parte, a una persona se le reconoce como líder cuando es capaz de influir en los demás, siendo una opinión valorada de manera positiva en el grupo donde interactúa. Dicho lo anterior, sería importante revisar un conjunto de ítems destacados de esta subcategoría definida como liderazgo. Y entre estos ítems podríamos señalar lo siguiente. El primero, el empresario es o debe ser un agente de cambio social, cuya actuación debe tener repercusión en la sociedad para mejorar la calidad de vida. Debe haber sentido de trascendencia. Entonces, por supuesto, no vamos a cambiar a una colectividad en general, a un país, a una ciudad, pero sí en el medio donde se interactúa, en la entidad, en la empresa, en la organización, donde se es líder. Y si tenemos líderes en muchas entidades, en muchas organizaciones, eso va a generar un efecto multiplicador positivo. Aunque hay que tener claro que no en todos los casos los liderazgos son positivos. Pero y gracias por hacer referencias históricas al caso de Hitler en la época de la Segunda Guerra Mundial y un pueblo tan culto, tan avanzado como el alemán, siguió a un líder, pero no a un líder positivo. Otro aspecto, otro
ítem que quisiéramos señalar es que el discurso empresarial debe ser coherente. Es fundamental, ciertamente, que sea coherente con lo que se hace y con lo que se piensa. Una cosa es decir, hagan esto, cuando yo, con mi ejemplo, hago lo contrario. Un directivo, un líder, para tener liderazgo, debe creer en lo que está haciendo, y si él cree, por supuesto, sus seguidores también creerán y estarán ambos, tanto el líder como su grupo, por los caminos correctos, adecuados. Otro aspecto a señalar es que los liderazgos, según su ámbito empresarial, tienen características diferentes. Y eso es cierto. ¿Por qué? Por ejemplo, para el caso del liderazgo que se desarrolla en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, el mismo tiene las peculiaridades propias de las empresas de corte familiar, imponiéndose allí el liderazgo de corte patriarcal, tal cual como lo que expusimos en los episodios cuando tratamos el tópico, la temática de las pymes y las empresas empresariales. Un liderazgo en una gran corporación ciertamente tiene matices y tiene metodologías diferentes a estos casos que estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas familiares. Entonces hay que tener claro que los liderazgos se van a adecuar según las características particulares de la organización. Asimismo, los líderes deben guiarse por principios, valores, conocimientos y talento. Debe tenerse claro para qué es el liderazgo. Y por último, la preparación indiscutiblemente es un elemento clave para un líder empresarial y es predominante para transmitir con propiedad y con conocimiento su enfoque y los planes que se deben ejecutar para poder tener un desempeño exitoso. Dicho esto, pasemos a analizar la segunda de las subcategorías definidas, responsabilidad social empresarial. No cabe duda que la responsabilidad social empresarial o inversión socialmente responsable se ha constituido como un motivo de relevancia en el ámbito organizacional, que ocupa importante atención en el quehacer de la gestión gerencial de las entidades productivas, al tomar conciencia de que ya no es suficiente generar solo ganancias para los dueños de las mismas, sino que es necesario aportar en la medida de lo posible por la mejora del medio social donde se desenvuelve. ¿Qué aspecto nos interesa resaltar de la responsabilidad social empresarial? La primera que había que identificar, acotar, señalar, es que las empresas no son las primeras responsables del bienestar social. Ciertamente contribuyen y pueden contribuir a ello, pero no es su responsabilidad primaria. ¿De quién es esa responsabilidad primaria? Sería otro aspecto que habría que indicar, es que la responsabilidad social del sector privado no puede ni debe suplir al Estado. Las compañías de capital privado que son sensibles a la responsabilidad social empresarial desarrollan diferentes programas para contribuir con el entorno, pero como dijimos, no pueden ni deben suplir
esa responsabilidad del Estado. Por ejemplo, los aspectos de seguridad ciudadana, los aspectos de la educación de la población de un país, los aspectos de salud, todo lo que tiene que ver con los centros asistenciales. Entonces, por supuesto que una empresa puede contribuir a mejorar el entorno y en eso nos enfocamos con la responsabilidad social empresarial. Pero esto es un aspecto de primario énfasis del Estado. El sector privado contribuye, mas no es el responsable final. Otro aspecto que también quisiéramos destacar es que la responsabilidad social debe asumirse como una inversión interna y externa. Porque esta responsabilidad social empresarial, más que como altruismo, más que como una colaboración, más que como una ayuda, debe verse como una inversión en un programa, tanto interno como externo, como dijimos, para mejorar no solo el entorno interno de su personal, sino también el ambiente geofísico. La responsabilidad social empresarial, en su buen sentido, es un buen negocio, ya que en la medida en que el contexto empresarial esté bien, la compañía estará bien. En la medida en que el entorno de la empresa tenga poder adquisitivo, productivo de su bienestar, de su progreso, de su mejor calidad de vida, la empresa va a ir de la mano. La responsabilidad social no debe verse entonces como un tema de un asunto meramente filantrópico para dar unas ayudas y solucionar problemas particulares, puntuales, específicos. No. Y este es el punto final que quisiéramos adelantar dentro de esta subcategoría, que la responsabilidad social empresarial debe ser producto de una concientización organizacional. Debe formar parte de eso. Ya dijimos que ciertamente la primera responsabilidad de una empresa debería ser producir riqueza, ya que sin esta no será posible enfrentar otros compromisos. Y uno de ellos es este que estamos desarrollando, la responsabilidad social empresarial. Entonces, se debe tener concientización organizacional de la misma. Pero por supuesto, para que ello pueda ocurrir, la empresa tiene que ocuparse de su primer objetivo, que es el de producir riqueza, de ser rentable, de tener ganancias. Como tercera y última subcategoría definida, tenemos la de la efectividad. Específicamente, la efectividad en la gestión de las empresas. En el ámbito empresarial, puede identificarse a la efectividad como la adecuada armonía entre eficacia y eficiencia. Esto es, que una actuación resulta ser efectiva si es eficaz y eficiente. La eficacia consiste en alcanzar un resultado o efecto deseado y está orientado al qué del asunto. Por su parte, la eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles y en un plazo adecuado, es decir, el cómo. Pasemos entonces a analizar los principales aspectos que deben destacarse de la subcategoría efectividad empresarial. El punto de partida de la efectividad radica en una buena
selección de personal. Es un aspecto vital como inicio para la eficacia en una empresa, lo relativo a la selección del personal, tratando de captar la gente más apta, que tengan aptitudes. Recuerda que las organizaciones tienen instalaciones, terrenos, maquinarias, equipos, pero quienes realmente establecen la diferencia es su recurso humano, su gente. Entonces, en la efectividad empresarial, repetimos, el punto de partida esencial radica en una buena selección del personal. Por otro lado, el proceso de formación de la gente nunca termina. Se debe tener claro que el proceso de formación del personal no tiene un final, por lo que el mismo siempre debe ser permanente y continuo. Asimismo, el personal debe ser efectivamente motivado. Es necesario que exista un liderazgo positivo, así como la voluntad y motivación de la gente para seguir al líder. Es importante el sentido de pertenencia de la gente. Un aspecto que nos interesa resaltar asimismo es el relativo al poder gerencial. Y a tal efecto utilizamos el acróstico de poder, que tiene que ver con planificar, organizar, dinamizar, evaluar y retroalimentar. Y a tales efectos, necesariamente se debe tener en cuenta la P de planificar, ya que si no se sabe lo que se quiere lograr, no se sabe a dónde se llegará. Segundo, la O de organizar, en la que se tiene que compilar los recursos para lograr lo que se está planificando. La D es dinamizar, es hacer que las cosas ocurran. La E es evaluar, esto es, se tiene que medir, ver cómo están las cosas. Y la R de retroalimentar. Todo esto conforma la capacidad de ser un gerente. Por último, es necesario tener adecuados controles presupuestarios y flujo de caja. Aquí diríamos son los aspectos técnicos empresariales. Estamos hablando de la ética en las empresas y dijimos que era de difícil medición, pero hay que buscar las herramientas de todo este comportamiento adecuado desde el punto de vista ético de una organización, cómo después se refleja. Y esto no puede ser dejado de lado, porque por lo tanto es necesario tener adecuados controles presupuestarios y de flujo de caja. Dicho todo esto y con base a la categoría identificada, valores empresariales, y las tres subcategorías definidas, esto es liderazgo, responsabilidad social, empresarial y la efectividad, con todos los elementos conceptuales que acabamos de desarrollar para cada uno de ellos, es necesario siempre tener en cuenta como norte la necesaria asociación entre el comportamiento ético de las personas que forman parte de una organización y la indispensable búsqueda de la rentabilidad y obtención de ganancias. En verdad, los líderes cumplen una función fundamental en las organizaciones al ejercer influencia con base en la confianza que generan, ya que las personas hacen lo que ven, lo que refleja el ejemplo. El real potencial de un líder está determinado por quienes lo rodean y si lo que se busca es el adecuado crecimiento holístico de la empresa. En lugar de dirigir seguidores,
se debe propiciar la multiplicación de líderes positivos. La rentabilidad empresarial es la mejor manera de fortalecer la sostenibilidad y permanencia en el tiempo. Si una organización no genera ganancias, sino que sufre pérdidas de manera permanente, no se podrá distribuir nada y por lo tanto no tendría sentido hablar de responsabilidad social en una empresa en situación precaria o que no exista. Obtener utilidades, como hemos dicho, es una responsabilidad empresarial vital. A título de conclusiones de todo lo que hemos desarrollado, quisiéramos señalar que hay que tener clara conciencia de que se vive en un mundo volátil, globalizado, de grandes y continuos cambios, y cualquier discurso ético empresarial que se quiera llevar adelante debe tener en consideración esta realidad. La sociedad está cada vez más globalizada y, guste o no, es una realidad ineludible. Sin embargo, cada nación tiene sus particularidades intrínsecas que influyen de manera importante en el desenvolvimiento de las empresas, circunstancias que hay que tener presente y en consideración. Las empresas ven y verán pasar por sus organizaciones gran cantidad de personas, motivo por el que será cada vez más importante tener una sólida ética empresarial que sirva para que la organización perdure en el tiempo. No cabe duda de que el fin de lucro, la obtención de ganancias, es un objetivo que persiguen las empresas con toda razón si son lícitas y razonables. No tiene nada de malo. Generar riqueza es lo positivo, ya que con esas ganancias las entidades rentables podrán enfilar importantes esfuerzos para fortalecer su responsabilidad social. Hasta aquí dejamos este episodio sobre la ética y los negocios como elementos concomitantes. Y nos volveremos a encontrar en la próxima entrega, en la cual desarrollaremos el interesante tópico del imperativo categórico. Hasta la próxima. Los espero. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belantria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.